Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban un saludo de paz y bien, santa alegría. Que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen todos los días de nuestras vidas, dándole gracias a Él porque de mañana ya nos permite incorporarnos a Él, leer su palabra, meditar, orar y sobre todo encomendar a tantas personas que nos piden oraciones. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje y quiero hacerlo lo más breve posible sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. 7 iglesias del Apocalipsis. San Juan escribió a esas iglesias tenían su pro y su contra. Vamos a ver bajo la luz del Espíritu Santo y la palabra de Dios para ver cómo nos ayuda esto a cambiar en nuestras vidas. Y yo quiero inmediatamente que vayamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a ver capítulo 2 del 1 al 7. Apocalipsis 2 del 1 al 7, la iglesia de Éfeso. Pero sobre todo al versículo 4, que era la iglesia que había dejado su primer amor. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo, que nos hemos apartado de ese primer amor que es Jesús? ¿Tú recuerdas esa primera vez que tú fuiste a una misa y te cautivó el Señor, te tocó, o a un grupo de oración, un retiro, un rosario, algo, pero ya pasado el tiempo, te fuiste, te alejaste, te olvidaste de ese primer amor que te cautivó, que nos cautivó? Es tiempo de volver a ese primer amor. Número 2, iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11, sobre todo el versículo 10. Era una iglesia que sufría persecución, estaba siendo perseguida constantemente, y eso lo estamos viendo hoy en día también, la persecución que hay contra la iglesia. Están quemando los templos católicos, y me llama mucho la atención, ¿por qué no queman los templos de los hermanos separados? Eso deja mucho que decir. Aleluya, bendito sea Dios. Y me excusan los hermanos separados que puedan ver este video, pero es una realidad la persecución que hay hacia los católicos, pero tenemos que mantenernos perseverantes, porque hay personas que en medio de la persecución que están sufriendo, de esos dardos incendiarios del diablo, que Dios reprenda, se apagan y se alejan. Es tiempo de que en medio de la persecución seamos perseverantes. Número 3, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17. En el versículo 16 nos narra que esta iglesia necesitaba arrepentirse. ¡Wow! También nos pasa a nosotros que necesitamos arrepentimiento, necesitamos conversión, necesitamos dejar el pecado atrás. Es tiempo de tomar una decisión, es tiempo de decirle: Señor, yo quiero arrepentirme de corazón, yo quiero ir a confesarme, yo quiero empezar de nuevo. La decisión es tuya y mía. Necesitamos arrepentimiento y conversión. Número 4, a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2 del 18 al 29. Era la iglesia que tenía una falsa profetisa. Y quiero leer esto porque me llama mucho la atención. Quiero leer del versículo 19 y siguientes. Dice: conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimos trabajos más numerosos que los primeros. Pero tengo en contra tuya que dejas actuar a Jezabel, a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetiza y enseña engañando a mis servidores, llevándolos a la inmoralidad sexual y a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta iglesia tenía esa falsa profetisa llamada Jezabel, que llevaba a todos sus súbditos, a todos los que estaban ligados a ella, a cometer inmoralidad sexual de todas clases. Tener un espíritu de Jezabel, eso implica estar perdido en la inmoralidad, en lo pecaminoso, o sea, en todo lo que tiene que ver en una vida sexual desordenada. Hay que orar para que si alguno de nosotros tiene ese espíritu de Jezabel,
pedirle al Señor que rompa ese espíritu en nosotros y que nos dé la libertad. Porque hay muchos que están siendo engañados, hay muchos que están cometiendo fornicación, adulterio, muchas inmoralidades de todas clases, y muchos dicen, eso no es nada, eso no es nada. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de que Él nos libere de esa falsa profetisa o falsa profeta que quizás hasta nosotros mismos nos hemos convertido diciéndole a los demás, eso no es nada, puede seguir así. Y lo estamos viendo hoy en día en muchos lugares. Bendito sea Dios. Número 5, la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 6, pero quiero enfocarme en el 2. Dice la iglesia que se había quedado dormida. ¿Estás tú dentro de esa categoría que te has quedado dormido, dormida? ¿Te has apartado, te has enfriado? ¿Te has apartado de ese primer amor? ¿Estás en un letargo espiritual? ¿Estás en la noche oscura? ¿Siente que no puedes levantarte, que no puedes salir, que estás en un fango, en un lodo? Puedes hacerlo con la ayuda del Señor. Dice Jeremías 33:3, el Señor hablando a través del profeta, clama a mí y yo te responderé. Clamemos al Señor en este día para que nos conceda la libertad, para que nos vivifique, para que nos despierte. Aleluya. Número 6, iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3 del 7 al 13, sobre todo el versículo 10, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y eso nos debe motivar a nosotros a perseverar, sobre todo a ser pacientes en medio de las pruebas, porque cuando llegan esas pruebas, imagínense el diablo, que Dios reprenda, y lo digo así para que el Señor los reprenda grandemente, cada vez que Él tira esos dardos, esas flechas incendiarias que nos tocan, lo que queremos es salir corriendo muchas veces y no ser perseverante, porque no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor, no nos gusta pasar por pruebas, y tenemos que pedir al Señor esa gracia que nos conceda de perseverar pacientemente en medio de todas las pruebas que se nos presenten. Por último está la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3, 14 al 22. La iglesia que tenía una fe tibia. Y quiero leer, porque esto está muy bueno. Quiero leer en el versículo 15 al 16 de Apocalipsis 3. Dice, yo sé lo que vales, no eres ni frío ni caliente, o sea, ni una cosa ni otra. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Desgraciadamente eres tibio, ni frío ni caliente, y por eso te voy a vomitar de mi boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor prefiere o que estemos frío o que estemos calientes, pero nunca tibio, porque el tibio está como vacilando, dudando, o está con un pie aquí, el otro allá, y estamos en medio de la nada. Entonces Él prefiere que estemos o a aquel extremo. Claro, es más conveniente estar caliente en el Espíritu Santo, ardiendo en fuego del Espíritu Santo, y por eso tenemos que pedir ese Espíritu Santo todos los días, para que el Señor nos conceda esa gracia de arder para Él, de estar siempre encendido y poder encender en ese fuego del amor, en esa llama del amor del Santo Espíritu de Dios, a otras personas que quizás se han enfriado o están tibios ahí, que no encuentran qué hacer. Y necesitamos entonces tomar la decisión hoy mismo. ¿Por qué quise compartir esto con ustedes? Porque el Espíritu Santo me iluminó estas iglesias, porque estamos reflejadas. Quizás muchos de nosotros estamos reflejados en las 7 iglesias, quizás otros en 2, en 3, en 1, no sé. Por eso te invito a que tomes tu Biblia, lea los versículos completos y sobre todo dónde está la situación principal, aleluya. Y pídele al Espíritu Santo o pidamos que nos ayude a cambiar para dar mayor gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por tu palabra. Estas 7 iglesias del Apocalipsis hoy, Señor, que me motivan a estudiarlas para tener ese cambio que necesito bajo tu dirección espiritual.
Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a quitar todo obstáculo del medio. Llévate, Señor, esa frialdad, esa tibieza que tengo. Ayúdanos a volver a ese primer amor que eres tú, Jesús. Danos la gracia de perseverar pacientemente y sobre todo, si somos falsos profetas o estamos siguiendo a un falso profeta, una falsa profetisa, ayúdanos, Señor, a romper ese yugo desigual para mantenernos bajo la luz del Espíritu Santo. Danos el arrepentimiento, la conversión, esa gracia que necesitamos para que en tu nombre, Señor, salir de todos esos obstáculos que nos impiden ver tu gloria cada día. En el nombre poderoso de Jesús, por intercesión de la Virgen María, orando en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo, suscríbete. Juan Díaz Bretón, ahí nos encuentras. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que hagamos un video te va a llegar. Dale like, comparte a otros para que la palabra de Dios se extienda y sobre todo comenta, haz un comentario para darle mayor gloria a Dios. Dios les bendiga con la paz. Feliz día.